¿Sabías que Dios puede hablarte a través de tu mente? Deja de ignorarlo. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que se sintió diferente? Un susurro en tu corazón, un impulso en tu espíritu, algo que no provino de ti, pero que parecía cargar sabiduría, paz o incluso una advertencia. ¿Qué pasaría si te dijera que ese era Dios hablándote? Sí, me escuchaste bien. Dios todavía habla hoy, y no solo a los pastores, profetas o personas en la Biblia. Él te habla a ti, pero aquí está el problema. Muchos cristianos no se dan cuenta de que Dios les está hablando porque esperan algo dramático, como una voz fuerte y retumbante desde el cielo. Piensan en Moisés y la zarza ardiente, o en el encuentro de Pablo en el camino a Damasco, y asumen que esa es la única forma en que Dios se comunica. Pero, ¿y si te dijera que Dios a menudo habla en formas que son mucho más silenciosas? Tan silenciosas que, si no estás prestando atención, podrías perdértelo. La verdad es que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de las personas, a través de las circunstancias y, sí, a través de tu propia mente. Pero en un mundo lleno de distracciones, dudas y ruido, no siempre reconocemos su voz. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando, pero simplemente no sabes cómo reconocerlo? Al final de este mensaje vas a tener claridad. Vamos a profundizar en lo que dice la Biblia sobre cómo Dios nos habla, cómo notar la diferencia entre la voz de Dios y otras voces, y cómo puedes posicionarte para escucharlo más claramente. ¿Estás listo? Porque creo que después de hoy nunca volverás a dudar si Dios te está hablando. Lo sabrás y, lo más importante, sabrás cómo escuchar. Comencemos. Sección 1. Dios todavía habla hoy. Seamos realistas. Una de las preguntas más grandes con las que muchos cristianos luchan es esta: ¿Dios todavía habla hoy o eso era solo para los tiempos bíblicos? Tal vez te hayas preguntado esto antes. Escuchas historias de personas que dicen: Dios me dijo que hiciera esto, o Dios puso esto en mi corazón. Y te preguntas, ¿cómo lo saben? Tal vez incluso hayas dudado de si Dios habla en absoluto en el mundo de hoy. Pero déjame decirte algo: Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Si Él habló a su pueblo en el pasado, Él todavía habla hoy. La naturaleza inmutable de Dios. Una de las mentiras más grandes que el enemigo quiere que creas es que Dios es distante y silencioso. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La Biblia nos dice en Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Eso significa que el mismo Dios que habló a Abraham, Moisés, Elías y Pablo es el mismo Dios que habla a sus hijos hoy. Piénsalo. ¿Por qué un padre amoroso guardaría silencio ante sus hijos? Si somos llamados a una relación personal con Él, ¿no sería la comunicación una parte vital de ello? Jesús mismo lo dejó claro en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Si eres un seguidor de Cristo, eres una de sus ovejas, y Él promete que puedes oír su voz. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que no siempre reconocemos su voz cuando lo hace. Dios habla de manera diferente en el Nuevo Testamento. Muchas personas esperan que Dios hable hoy de la misma manera que lo hizo en el Antiguo Testamento, a través de zarzas ardientes, voces audibles o visitaciones angélicas. Aunque Dios todavía puede hablar de esas maneras, debemos recordar que en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Antes de que Jesús viniera, Dios hablaba principalmente a través de los profetas. La gente no podía acercarse directamente a Dios porque el pecado los separaba de Él. Pero cuando Jesús murió y resucitó, algo increíble sucedió. El velo se rasgó. Mateo 27:51.
lo que significa que ahora tenemos acceso directo a Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, en lugar de hablar solo a través de profetas, Dios le habla a cada creyente a través del Espíritu Santo. Jesús prometió esto en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hablará solo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Eso significa que cada creyente, incluyéndote a ti, tiene la capacidad de escuchar de parte de Dios. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Ahora que hemos establecido que Dios todavía habla hoy, la siguiente gran pregunta es, ¿cómo lo hace? La mayoría de las personas esperan que la voz de Dios sea fuerte e inconfundible, pero la verdad es que a menudo habla de maneras sutiles y gentiles. Una de las formas más poderosas en las que se comunica es a través de nuestras mentes. Aquí tienes algunas de las maneras en que Dios habla a través de nuestros pensamientos. 1. La voz apacible y delicada. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento silencioso en tu mente, uno que te dio paz, sabiduría o dirección? Ese podría ser el Espíritu Santo hablándote. En 1 Reyes 19, 11-12, el profeta Elías esperaba que Dios hablara a través de un viento poderoso, un terremoto o un fuego, pero en cambio, Dios habló en una voz apacible y delicada. Esto nos muestra que Dios no siempre grita, a veces susurra, y si estamos demasiado ocupados o distraídos, podríamos perderlo. 2. A través de la palabra de Dios, la Biblia. Una de las formas más claras en que Dios nos habla es a través de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16 dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia». A veces, mientras lees la Biblia, un versículo específico resaltará para ti. Eso no es una coincidencia, es Dios hablando directamente a tu corazón. 3. A través de la paz o la convicción. Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones. Dios a menudo confirma su guía a través de la paz. Si estás tomando una decisión y sientes una paz profunda al respecto, eso podría ser Dios guiándote. Por otro lado, si te sientes inquieto o intranquilo, podría ser una advertencia de su parte. Del mismo modo, cuando sientes convicción sobre algo, como un comportamiento o una decisión, a menudo es el Espíritu Santo impulsándote en la dirección correcta. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia. 4. A través de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo, Romanos 8:16 dice, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». ¿Alguna vez has tenido de repente el pensamiento de orar por alguien, animar a alguien o realizar una acción específica? Eso podría ser el Espíritu Santo impulsándote. Dios coloca pensamientos en nuestras mentes que se alinean con su voluntad. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más fácil se vuelve reconocer qué pensamientos provienen de Él. 5. A través de sueños y visiones, Dios ha usado sueños y visiones a lo largo de la Biblia para comunicarse con su pueblo. José recibió sueños que revelaron su futuro, Génesis 37. Daniel recibió visiones que explicaban eventos futuros, Daniel 7. Pedro tuvo una visión que cambió el curso de la historia cristiana, Hechos 10. Aunque no todos los sueños provienen de Dios, algunos pueden serlo. Si has tenido un sueño que se siente significativo, ora al respecto y pídele claridad a Dios. Sección 3. ¿Cómo discernir la voz de Dios de otras voces? Ahora que sabemos que Dios habla a través de nuestras mentes, hay una pregunta crucial que debemos responder. ¿Cómo sabemos si es realmente Dios quien habla? Porque, seamos honestos, no todos los pensamientos que entran en nuestra mente son de Dios.
A veces nuestros propios deseos moldean nuestros pensamientos. A veces el enemigo intenta engañarnos y a veces es simplemente ruido aleatorio del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo notamos la diferencia? La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso significa que necesitamos discernimiento, la capacidad de distinguir entre la voz de Dios, nuestros propios pensamientos y las mentiras del enemigo. Las tres fuentes de los pensamientos. Cada pensamiento que tienes proviene de uno de estos tres lugares. Dios, su voz está llena de verdad, amor y sabiduría. Satanás, el enemigo que miente, condena y trae confusión. Tú mismo, la naturaleza humana. Pensamientos moldeados por emociones, experiencias y deseos. El desafío es aprender a reconocer cuál es cuál. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? La voz de Dios siempre estará alineada con su carácter y su palabra. Si un pensamiento contradice la Biblia, no proviene de Dios. Aquí hay algunas señales claras de que un pensamiento es de Él. La voz de Dios se alinea con la Escritura. Dios nunca te dirá que hagas algo que vaya en contra de su palabra. Por ejemplo, si te sientes impulsado a perdonar a alguien, eso se alinea con Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La voz de Dios trae paz, no confusión. Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones. Si un pensamiento proviene de Dios, traerá un profundo sentido de paz, incluso si representa un desafío para ti. La voz de Dios convence, pero no condena. El Espíritu Santo nos convence de pecado para acercarnos a Dios. Juan 16:8. La condenación, sin embargo, proviene del enemigo. Romanos 8:1 dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ejemplo de convicción de Dios. Necesitas disculparte por eso. No estuvo bien. Esto lleva al arrepentimiento. Ejemplo de condenación del enemigo. Eres una persona horrible. Dios no te perdonará. Esto lleva a la vergüenza y la desesperanza. La voz de Dios nos llama al amor y a la rectitud. Los pensamientos de Dios nos animan a crecer espiritualmente, a amar a los demás y a caminar en santidad. Santiago 3:17 dice: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo reconocer la voz del enemigo Satanás? Es llamado el padre de mentira, Juan 8:44, y hará cualquier cosa para distraerte, engañarte y destruir tu fe. Aquí hay algunas señales de que un pensamiento es del enemigo. Contradice la palabra de Dios. Ejemplo, si escuchas un pensamiento como «nunca serás perdonado por ese pecado», sabes que es una mentira, porque 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Trae miedo, ansiedad o confusión. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si un pensamiento te llena de un miedo paralizante, no es de Dios. Te condena y te hace sentir indigno. El enemigo quiere que te sientas distante de Dios. Él te susurrará cosas como «Dios ya no te ama» o «nunca serás lo suficientemente bueno». Pero esas son mentiras. El amor de Dios es inagotable. Romanos 8:38-39. ¿Cómo reconocer tu propia voz? A veces, nuestros propios pensamientos se mezclan con la voz de Dios. Aquí te digo cómo notar la diferencia. Nuestros pensamientos a menudo se basan en emociones. Si te sientes impulsado a tomar una decisión importante, pero se basa puramente en sentimientos, ira, emoción, miedo,
ten cuidado. La guía de Dios es constante y sabia, no impulsiva. Nuestros pensamientos pueden ser egoístas. Santiago 1:14 dice que somos tentados por nuestros propios deseos. Por ejemplo, si un pensamiento es solo para beneficio personal e ignora los principios de Dios, puede que no sea de Él. Nuestros pensamientos cambian seguido. Un día estás seguro de algo y al siguiente no. Pero Dios es consistente. Él no cambia de opinión sobre la verdad. Números 23:19. Probando la voz que escuchas. Cada vez que sientas que Dios te está hablando, pruébalo con estas 3 preguntas. ¿Se alinea con las Escrituras? ¿Trae paz o miedo? ¿Glorifica a Dios o solo me beneficia a mí? Si un pensamiento cumple con las 3, es probable que sea de Dios. Si no, puede ser del enemigo o de tu propia mente. Sección 4. Ejemplos bíblicos de Dios, hablando a través de la mente. Ahora que sabemos cómo reconocer la voz de Dios, miremos algunos ejemplos reales de la Biblia donde Dios habló a través de la mente de las personas. Samuel, 1 Samuel 3:1-10. Aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Samuel era solo un niño cuando escuchó a Dios hablar por primera vez. Pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Pero después de que Elí se dio cuenta de lo que estaba pasando, le dijo a Samuel que dijera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta historia nos enseña que a veces no reconocemos la voz de Dios al principio, pero con práctica y guía podemos aprender a escucharlo claramente. José, Génesis 41. Dios hablando a través de sueños. José tuvo sueños que revelaron su futuro y más tarde Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños del faraón. A través de esos sueños, Dios advirtió sobre una hambruna venidera y le dio a José la sabiduría para prepararse. Esto demuestra que Dios puede colocar visiones e ideas en nuestras mentes para guiarnos hacia su plan. Pablo, Hechos 16:6-10. El Espíritu Santo dirigiendo a través de impulsos internos. Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia, pero Hechos 16:6 dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra allí. Más tarde, Pablo tuvo una visión que lo llevó a Macedonia en su lugar. Esto muestra cómo el Espíritu Santo puede redirigir nuestros planes poniendo pensamientos específicos en nuestras mentes. Pedro, Hechos 10:9-16. Una visión que cambió la iglesia. Pedro tuvo una visión donde Dios le dijo que comiera animales impuros, algo que iba en contra de la ley judía. Pero a través de esto, Dios reveló que el evangelio era tanto para judíos como para gentiles. Esto demuestra que Dios puede hablarnos de formas que desafíen nuestra manera de pensar, pero que siempre se alinean con su plan mayor. Sección 5. ¿Cómo posicionarte para escuchar a Dios claramente? A estas alturas, ya sabemos que Dios todavía habla hoy, que lo hace a través de nuestras mentes y que necesitamos discernir su voz de las demás. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo podemos posicionarnos para escuchar a Dios de manera clara y constante? Escuchar a Dios no se trata de obligarlo a hablar. Se trata de sintonizar nuestros corazones para escuchar. Al igual que un radio necesita estar en la frecuencia correcta para captar una señal, nuestros corazones y mentes necesitan estar en la postura espiritual adecuada para recibir de Dios. Aquí hay 6 formas clave para posicionarte. 1. Pasa tiempo en oración. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces su voz. Es lo mismo con Dios. Jeremías 33:3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dios quiere hablarte, pero tienes que buscarlo en oración, y no solo hablando con Él, sino también escuchándolo. Consejo práctico: aparta un tiempo tranquilo cada día para orar y escuchar. No te apresures. Haz una pausa y pregunta: «Señor, ¿qué me estás diciendo?». Sé paciente.
A veces Dios habla de inmediato, otras veces revela las cosas gradualmente. 2. Medita en la Escritura. La voz de Dios nunca contradirá su palabra. De hecho, una de las formas más comunes en que Él habla es a través de la Biblia. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Cuanto más leas y medites en las Escrituras, más traerá Dios versículos específicos a tu mente en momentos clave. Consejo práctico: antes de leer la Biblia, ora: Señor, háblame a través de tu palabra. Escribe cualquier versículo que resalte para ti. Podría ser la respuesta de Dios a algo por lo que has estado orando. 3. Elimina las distracciones. Dios a menudo habla en una voz apacible y delicada. Primera Reyes 19:11-12. Pero en el mundo de hoy, estamos constantemente rodeados de ruido: teléfonos, redes sociales, televisión, preocupaciones y responsabilidades. Si queremos escuchar a Dios claramente, necesitamos crear espacio para Él. Consejo práctico: encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Apaga tu teléfono o cualquier distracción. Practica la quietud. Siéntate silenciosamente en la presencia de Dios sin prisas. 4. Vive en obediencia. ¿Por qué seguiría Dios hablando si estamos ignorando lo que ya nos ha dicho? Juan 14:15 dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Si somos desobedientes en las cosas pequeñas, puede ser más difícil escucharlo en las cosas grandes. Cuando respondemos a su voz con obediencia, fortalecemos nuestra capacidad de escucharlo más claramente. Consejo práctico: pregúntate, ¿hay algo que Dios me ha dicho que haga y que no he obedecido? Si Él te ha estado impulsando a perdonar a alguien, a dejar un pecado o a dar un paso de fe, hazlo. 5. Busca sabio consejo. A veces Dios nos habla a través de otros, mentores, pastores o amigos espiritualmente maduros. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». Si no estás seguro de si algo proviene de Dios, busca el consejo de alguien que esté fundamentado en las Escrituras. Consejo práctico: rodéate de personas piadosas que puedan ayudarte a confirmar lo que Dios te está hablando. 6. Practica la quietud y la escucha. A veces esperamos que la voz de Dios sea instantánea, pero escucharlo requiere práctica y paciencia. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuanto más tiempo pases esperando en Dios, más familiar se volverá su voz. Consejo práctico: mantén un diario. Escribe los pensamientos, impresiones o versículos bíblicos que vengan a tu mente mientras oras. Con el tiempo, empezarás a notar patrones en cómo Dios te habla. Escuchar de Dios no se trata de técnicas especiales, se trata de una relación. Si realmente deseas escucharlo, Él te guiará. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? Sección 6. Superando barreras para escuchar a Dios. A veces queremos escuchar a Dios, pero sentimos que hay un muro entre nosotros y Él. Si alguna vez has sentido que Dios está en silencio, podría ser porque algo está bloqueando tu capacidad de escucharlo. Veamos 5 barreras comunes. 1. El pecado y la desobediencia. El pecado entorpece nuestros oídos espirituales. No significa que Dios no esté hablando. Solo significa que nuestros corazones están demasiado distraídos por el pecado para escucharlo. Isaías 59:2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Dios no busca la perfección, pero sí quiere que caminemos en arrepentimiento. ¿Cómo superarlo? Confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado. Vela Juan 1:9. Pide a Dios que limpie tu corazón y renueve tu espíritu. 2. La duda y la incredulidad. Si no crees que Dios habla, tendrás dificultades para escucharlo. Santiago 1:6-7 dice: «Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es una llave para escuchar la voz de Dios. Si dudamos de que Él habla, no lo reconoceremos cuando lo haga. ¿Cómo superarlo? Ora: Señor, ayuda mi incredulidad. Medita en las escrituras que afirman que Dios habla, como Juan 10:27. 3. El miedo y la ansiedad. La preocupación y el miedo pueden ahogar la voz de Dios. En lugar de enfocarnos en Él, nos consumen los qué pasaría si y los peores escenarios posibles. Filipenses 4:6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cómo superarlo? Reemplaza la preocupación con la adoración. Entrega tus miedos a Dios y confía en su dirección. 4. El ajetreo y el ruido. Si tu agenda está saturada y tu mente siempre está distraída, será difícil escuchar a Dios. Lucas 10:38-42 cuenta la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada, María se sentó a los pies de Jesús y Él dijo que ella había elegido la mejor parte. ¿Cómo superarlo? Baja el ritmo. Haz tiempo para estar quietos ante Dios. 5. La falta de perdón y la amargura. Aferrarse a la falta de perdón crea bloqueos espirituales. Mateo 6:14-15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si tu corazón está endurecido con amargura, será difícil escuchar de parte de Dios. ¿Cómo superarlo? Pide a Dios que te ayude a perdonar. Suelta cualquier amargura que te impida experimentar su presencia. Si sientes que Dios está en silencio, no pierdas la esperanza. Pregúntate qué podría estar bloqueando tu capacidad de escucharlo. Dios siempre está hablando. La clave es asegurarse de que nada se interponga en el camino. Sección 7. ¿Qué hacer cuando escuchas la voz de Dios? Muy bien. Ahora hablemos de lo que sucede cuando realmente escuchas la voz de Dios. Porque aquí está la verdad. Escuchar a Dios es solo el primer paso. Lo que hagas a continuación importa igual de mucho. Piénsalo, si Dios está hablando y tú no respondes, ¿cuál es el punto? Si Él te está guiando pero tú lo ignoras, te pierdes las bendiciones, la sabiduría y la dirección que Él quiere darte. Entonces, cuando escuches la voz de Dios, ya sea a través de un pensamiento, una convicción, un impulso o una confirmación a través de la Escritura, esto es lo que debes hacer. 1. Obedece rápidamente. No lo pienses de más. Seamos sinceros, tenemos el hábito de sobreanalizar todo lo que Dios nos impulsa a hacer. Dios nos da un toque y en lugar de obedecer, analizamos, cuestionamos y a veces incluso nos demoramos hasta que el momento pasa. Pero mira lo que dice la Biblia en Santiago 1:22. No se limiten a escuchar la palabra y así se engañen a sí mismos. Hagan lo que dice. Si Dios te está diciendo que busques a alguien, que ores por alguien, que des un salto de fe o que hagas un cambio en tu vida, simplemente hazlo. La obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Si Dios te está guiando, no vaciles. Confía en que Él sabe lo que está haciendo. 2. Escríbelo. No olvides lo que Él dijo. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que Dios te habló, pero unos días después no podías recordar exactamente qué fue lo que dijo? Por eso necesitas escribirlo. En Habacuc 2:2, Dios dice: Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda correr el que la lea. Hay algo poderoso en mantener un registro de lo que Dios te habla. Te ayuda a rastrear su fidelidad, reconocer patrones en cómo se comunica contigo y volver a ello cuando necesites ánimo. Comienza un diario. Escribe tus oraciones, sueños, impresiones y versículos bíblicos que resalten para ti. Te sorprenderás de cuánto más clara se vuelve su voz cuando empiezas a prestarle atención. 3. Confírmalo a través de la Escritura y el consejo sabio.
no todos los pensamientos que aparecen en tu mente son de Dios. Por eso necesitas probarlos antes de actuar. Primera Tesalonicenses 5:21 dice: sometedlo todo a prueba, retened lo bueno. ¿Cómo pruebas lo que has oído? ¿Se alinea con la Biblia? Dios nunca contradirá su palabra. Si un pensamiento o sentimiento va en contra de la Biblia, no es de Él. Trae paz, no confusión. La voz de Dios trae claridad, no caos. ¿Te acerca más a Dios? Si un pensamiento te lleva al egoísmo, al orgullo o al pecado, no proviene de Él. Lo confirma el consejo sabio. Si no estás seguro, habla con un pastor de confianza, un mentor o un amigo espiritualmente maduro. Dios no espera que naveguemos todos solos. Por eso pone personas sabias en nuestras vidas para ayudar a confirmar su guía. 4. Confía en el tiempo de Dios. Algunas palabras toman tiempo en cumplirse. No todo lo que Dios te dice sucederá de la noche a la mañana. A veces Él habla sobre el futuro y tienes que esperar a que se desarrolle. Piensa en José en la Biblia. Dios le dio sueños sobre su destino cuando era joven, pero pasaron años antes de que se hicieran realidad. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios ha hablado algo a tu vida, tal vez sobre tu llamado, tu futuro o una promesa por la que estás esperando, aférrate a ello. Solo porque no ha sucedido todavía, no significa que no sucederá. Dios nunca llega tarde. Confía en su tiempo. Conclusión: Dios está hablando. ¿Estás escuchando? Ahora mismo, mientras estás escuchando esto, Dios te está hablando. Tal vez no con una voz audible, pero sí a través de este mensaje, a través de su palabra y a través de los pensamientos que se agitan en tu corazón. La pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es: ¿estás escuchando? Tal vez Él te ha estado impulsando a pasar más tiempo con Él. Tal vez te ha estado llamando a dejar de lado el miedo y dar un paso hacia algo nuevo. Tal vez te ha estado pidiendo que perdones, que confíes, que sigas adelante. Sea lo que sea, no ignores su voz. Dios no habla para confundirte, habla porque te ama. Él quiere guiarte, protegerte y atraerte más cerca de Él. Así que hoy, toma una decisión. No solo lo escuches, respóndele. Tómate el tiempo para escuchar. Quédate quieto ante Él. Confía en lo que te está diciendo y cuando hable, obedece. Porque cuanto más escuches, más lo oirás. Y cuanto más lo oigas, más será transformada tu vida. Oración de cierre. Padre, gracias por ser un Dios que habla. Gracias por amarnos lo suficiente como para guiarnos con tu voz. Ayúdanos a reconocer cuándo nos estás hablando. Danos oídos para oír, corazones para entender y la fe para obedecer. Quita cualquier cosa que nos esté impidiendo escucharte claramente. Elegimos escuchar. Elegimos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.